legal desde la academia. Milton Valencia, abogado de la Universidad del Rosario. Daniel de Asa, fundador del grupo La Literatura UR, abogado y estudiante de Historia de la Universidad del Rosario. Julián Reatiga, abogado y delegado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Fernando Rojas Acosta, gerente general de Panamericana Editorial. Taller de Canlibro, Adriana Ángel, directora de comunicaciones de la Cámara Colombiana del Libro. En el panel 2 tenemos el libro electrónico como una opción para la academia, cómo combatir la piratería. Emilia Miranda, coordinadora de proyectos digitales de Siglo del Hombre Editores. Jaime Iván Hurtado, fundador y CEO de Hipertexto. Mateo Viveros Torres, estudiante de último semestre de jurisprudencia en la Universidad del Rosario, integrante de literatura UR. Javier Fernando Galindo, sociólogo, autor del libro Lectores, Libros y Tertulias, estudio de 2 clubes de lectura de Bogotá. Modera Luis Enrique Izquierdo, gestor cultural de la Universidad del Rosario, coordinador académico de la Universidad del CEN. A continuación, vamos a ver un video de la Cámara Colombiana del Libro. Usted puede comprar un libro en la librería, en una tienda electrónica o pedirlo prestado en una biblioteca. Pero, ¿sabe cuántas personas están involucradas en el proceso de producción de un libro? Por supuesto, todo empieza con el autor, que puede ser ilustrador o escritor. Su trabajo puede parecer sencillo, sentarse frente a la hoja en blanco y llenarla de palabras. Sin embargo, hay todo un proceso de pensamiento y de investigación en busca de las palabras adecuadas, del argumento para terminar con un manuscrito. Manuscrito que llega a la editorial, la empresa que invierte y apuesta su capital en cada uno de los autores que publica. La editorial pone a disposición un equipo de trabajo que estará acompañando al autor, desde el editor de mesa hasta el equipo de mercadeo y ventas, que hará que el libro llegue a los lectores, sea impreso en papel o en formato digital. El editor juega un papel fundamental. Es quien lee y revisa el manuscrito para buscar redundancias, hilos sueltos y discutir esto con el autor hasta llegar a la mejor versión del texto. Es quien define el formato, la cantidad de ejemplares que se van a imprimir, las fechas de lanzamiento y otros pormenores. Cuando el editor le pasa el texto al corrector, no lo abandona. Juntos buscan que las comas, puntos y tildes estén en su lugar, que las palabras se usen adecuadamente y que las frases queden bien construidas. El corrector cuida hasta el último detalle para que el texto pueda empezar su transformación en libro. Entonces llegan ilustradores y fotógrafos. Su trabajo es enriquecer con imágenes las palabras. Mientras tanto, el diagramador se prepara para trabajar con el texto. Es quien cuida el espacio entre las líneas, las márgenes, los cambios de página. Él hace la maqueta del libro que llegará a impresión en papel o en formato digital. ¿Y la portada? Este es el trabajo del diseñador. Él busca la imagen, el tipo de letra, los colores adecuados. Además, es quien, junto con la editorial, define los lineamientos estéticos de las colecciones que publican. Finalmente, el libro llega a impresión en donde se materializa. El objeto adquiere vida. De ahí salen las copias que estarán disponibles en las estanterías de las librerías, físicas o virtuales, bibliotecas, colegios, universidades, casas de familia. Allí, gracias al trabajo de los distribuidores y de los encargados de mercado, a través de eventos y presentaciones. Luego, si la obra va a ser leída en otros idiomas, aparece el traductor, quien tiene el reto de construir un puente entre idiomas. Cuando el libro llega a las librerías, el librero es quien con su conocimiento y experiencia como lector puede recomendarle a cada uno de sus clientes el libro adecuado, ideal para sus gustos e intereses. Una vez que el lector sale de la librería con un ejemplar bajo el brazo o en su dispositivo de lectura, el libro ha encontrado su camino. Y lamentablemente para todos, existe el pirata, alguien que se salta el reconocimiento económico que deben tener todos los actores implicados en la cadena del libro. Los libros piratas son productos ilegales, de mala calidad, que están muy lejos del trabajo juicioso y de alto nivel de quienes integran la cadena formal del libro. Entonces, apoyemos la creación de nuestros autores y el trabajo de todos estos profesionales comprando solo libros originales. Digamos no a la piratería.
Entonces, damos la bienvenida al primer panel, Piratería frente a lo comercial, lo legal desde la academia, por Milton Valencia, Daniel de Asa, Julián Reatiga, Fernando Rojas Acosta y modera Luis Enrique Izquierdo. Al finalizar, tenemos un taller de la Cámara Colombiana del Libro por Diana Ángel. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad del Rosario, de la Cámara Colombiana del Libro, pues por venir a este panel y por sacar un espacio de su tiempo para un tema que es de vital importancia, sobre todo en la academia y para un sector de la economía en Colombia. Así que pues será importante analizar este tipo de cosas. La idea un poco con el panel que hemos diseñado el día de hoy va a ser construir entre nosotros en un primer momento y después seguramente con ustedes esto que hemos llamado alternativas de lectura y que tiene que ver exactamente con la piratería. Entonces, vamos a ir como construyendo y mirando a qué es eso que llamamos piratería, cuál es el impacto que tiene sobre un sector económico. Y bueno, y la apuesta un poco el día de hoy es desde la academia, desde lo legal y desde lo comercial. La piratería tiene, digamos que dos excepciones, yo creo que ustedes las conocen bien. Uno es el libro pirata, que es el que encontramos en la Séptima, en el TEMEL, que son libros que no pagan derechos de autor, un poco como lo que está contando el ejemplo de la Cámara Colombiana del Libro, que también revisaremos de pronto la extensión de un video de esos comparado con las nuevas tecnologías. Yo lo digo simplemente porque mi hija, si no le gusta una cosa, en los 2 primeros segundos la desecha. Entonces no sé qué tanto podemos educar con un video tan largo, contando una historia tan larga, cuando tal vez se puede hacer de una manera más rápida, ¿no? Si tenemos que educar con la piratería, tal vez no se van a conectar a eso, pero después lo revisamos. En fin. Entonces la piratería tiene dos momentos. Uno, el de la piratería de la Séptima del TEMEL, donde conseguimos libros que efectivamente no pagan ningún tipo de derechos de autor, los encontramos ahí a muy bajo precio. Y el otro aspecto es la reprografía ilegal, ¿sí? Que son las fotocopias, de alguna manera. Entonces quiero abordar primero por ahí, ¿sí? Primero por eso, porque toca directamente a la academia. Y les voy a mostrar y les voy a contar una historia que tal vez muchos de los que están acá conocen. Y muchos de los que han sido profesores, de los que han sido estudiantes y ahora son profesores, conocen este tipo de libros. Este tipo de libros no pasa por la piratería del TEMEL. Esto es lo que en el ámbito académico llamamos un clon. Un clon, ¿sí? Absolutamente igual al que tenemos en las librerías, solamente que ha sido reproducido por fotocopias y se construye un libro tal cual es el libro, ¿sí? Este libro lo sacan en cualquier fotocopiador. Hay fotocopiadoras especializadas, podría decirles efectivamente cuáles, pero ustedes las conocen, que hacen clones especiales, y los profesores, muchos, tienen clones, ¿cierto? Los estudiantes, muchos, tienen clones, como este, que está acá. Si quieren pueden verlo, ustedes lo conocen, ¿sí? Ahora, la primera pregunta que les voy a hacer es, a nuestros participantes del panel, es si en su vida de estudiante o en su vida de docente utilizaron clones. ¿Y qué implicó tener un clon en sus manos y qué pasó en ese momento efectivo de su vida? ¿Qué estaba pasando para ser tan, no voy a poner una categoría, pero estábamos como fuera de la ley, ¿cierto? Pero vamos a ver si en nuestra academia utilizamos clones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la derecha. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siento que es una pregunta tramposa y como complicada, pero... Es una pregunta pirata. También, también. Pero digamos que la primera respuesta sería sí. Yo he usado clones en la biblioteca de mi casa. Hay 2 o 3 de excelente calidad, creería yo. El contexto podría resumirse en 2 aspectos o 2 variables. El primero de ellos fue que no se conseguía el original,
porque era una editorial chilena que se acabó y no cedió los derechos. Entonces yo necesitaba el libro, lo conseguí en una biblioteca y solicité el clon, porque al menos hice el intento de buscarlo en el original y no lo encontré. Y el otro es también porque en su momento el valor del original era no me alcanzaba. Entonces digamos que también tuve la opción de sacar en fotocopias y volverlo un clon para poder utilizarlo. Entonces digamos que esas fueron las dos circunstancias donde pues decidí tener el clon. Y ¿qué pasó por mi cabeza? Pues que lo pude leer, fue lo que pasó, no pensé o nunca me preocupé, nunca dije como, oh, centella, relámpagos, estoy cometiendo algo ilegal, sino dije como, pues bueno, lo tengo, lo puedo utilizar y lo leo. Digamos que esa fue como mi idea y mi como traspaso ya tengo el libro, ya lo puedo usar, ya lo puedo leer, ¿sí? No sentí que hubiera sido algo reprochable, sino ya adquirí el libro, que era lo que necesitaba. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a la Universidad del Rosario por invitarnos. Desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor aplaudimos este tipo de encuentros y de escenarios. Y también coincido en que la pregunta es un poco compleja, por no decir otra cosa. No obstante, Pregunta de abogado, pregunta compleja, una pregunta que hacen los abogados. no obstante ello, y puede que me tilden de puritano, pero yo sí en mi vida estudiantil nunca tuve acceso a ese tipo de libros y digamos, yo estudié Derecho, eventualmente buena parte de ellos eran códigos que realmente un código no representa un valor excesivo y no obstante ya los libros desde el punto de vista académico accedía mucho a la biblioteca, eso sí, no obstante no puedo ser ajeno a la realidad en la cual usted intenta orientar el tema y es cierto, claro que conocí y también igual que usted sabía de lugares donde eventualmente cerca de la universidad digamos reproducían esto que hoy en día ya pues yo nunca pensé en trabajar, digamos, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero eventualmente me doy cuenta que, claro, ese tipo, pues a todas luces es un producto totalmente infractor, no de uno, sino de varios derechos patrimoniales y morales. Entonces, digámoslo, para contestar a su pregunta, digamos, sí puedo dar con certeza de que no era cliente de ese tipo de recursos, pero sí conocía esa realidad y sí sé, pues, de lo que usted intenta referirse. Buenos días a todos. Realmente cuando yo me gradué en la universidad, yo creo que soy el mayor de los que está aquí sentado en el panel. Entonces estamos hablando del año 1986-87. Yo no conocí los clones. En mi época eran las fotocopias. Entonces el docente de una vez llegaba y decía, el que quiera este es el libro que vamos a leer, estos 2 capítulos, pero el que quiera las fotocopias, pues mejor pasa ahí por la fotocopiadora a la universidad y las compra. Digamos que en ese momento yo no trabajaba para la industria, desconocía por completo la legislación y el tema de los derechos autorales, y tampoco se me cultivó, o se cultivaba en ese momento, el hecho de ir formando tu biblioteca profesional. Digamos que eso vino con el tiempo. Yo creo que desde que ya llegué a mitad de carrera, la preocupación no eran las fotocopias, sino ir armando la biblioteca profesional. Esa fue mi realidad. Bueno, Milton, que ya nos acompaña, no es que teníamos este libro acá que conseguí, sí, que son como los famosos clones. Entonces, la pregunta sencilla es, ¿tienes en tu poder clones como estudiante, como docente? Bueno, yo sí tengo varios, de hecho. ¿Y por qué los tengo? Primera razón, muchos libros ya no se consiguen. Entonces toca sacarlos en bibliotecas y a mí no me gusta rayar los libros de las bibliotecas. No sé si a ustedes les ha pasado que están leyendo un libro y el libro está rayado. Pues eso lo molesta a uno. Entonces, además es como un bien público, ¿no? Entonces no lo voy a dañar con mis apuntes. Prefiero tener el libro para poder tomar apuntes al margen. Yo hago mucho eso y me facilita en ese sentido tomar los apuntes. Entonces yo sí tengo varios libros que ya no se consiguen, por un lado, o por otro lado creo que el precio es excesivo. Entonces hay libros de Alianza que ahorita cuestan 150.000 pesos, que tienen 100 páginas, y que yo no veo cuál es la razón para que cueste tanto. Yo entiendo que, claro, hay una serie de derechos patrimoniales y todo esto,
pero algunos libros en Colombia parecen bienes de lujo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estos libros para qué son? Pues se supone que son para divulgar el conocimiento, ¿no? Pues no estoy hablando de literatura, estoy más hablando de la pregunta, es como enfocada a libros El académicos. académico. Pues es para divulgar el conocimiento. Entonces, si va a costar 150.000, ¿quién va a comprarlo? ¿Qué estudiante puede comprar un libro de 150.000 pesos todas las semanas? Pues yo no podía, no sé, pues de pronto si hay alguien que lo logre, pero entonces a mí me causa como cierto problema con respecto a cuál es la finalidad de este tipo de libros. Entonces, en ese sentido, sí tengo varios de los que ya no se consiguen o de los que considero que el precio es excesivamente caro y que no se justifica. No lo veo ni en la edición ni en la traducción, porque la traducción es la misma traducción de hace 30 años. No sé cuál es la razón. Entonces, frente a esos libros, yo creo que pues está justificado en términos ya no legales. Obviamente entiendo todas las problemáticas legales, pues yo también soy abogado, pero creo que ahí tenemos un problema más moral que legal. Entonces, no sé, esa es como mi opinión así de entrada. Me interesaba mucho esto, sobre todo porque quiero seguir con el libro. Este es un libro de la editorial, está en Anicella, Ediciones Documenta a Escénicas. Es un libro cuyo valor comercial en una librería debe estar por los 140.000 pesos. Es un libro importado para Colombia por Siglo del Hombre Editores, cuyo costo final es de 140.000 pesos. Pues digamos que el tema se llama Cuerpo sin Duelo. Bueno, en general no importa el tema ahorita, pero es un libro académico, es un libro que de alguna manera funciona para las investigaciones, pero es un libro que como ustedes lo notan es costoso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí frente al valor del libro, ¿sí? Y la posibilidad que ese libro tiene de producir conocimiento en otras personas, y resulta que a partir de una serie es decir, las personas no tienen conocimiento de la cantidad de pasos que hay, no solamente de los pasos en la edición, sino después de su comercialización, de los dos en su comercialización. Un libro como este llega costando 140.000 pesos, que como bien lo dice el profesor, no lo vamos a poder pagar todas las personas. Entonces, ¿cómo manejar esa variable de precio desde la piratería? En términos de la legalidad que pueda llegar a tener eso. ¿Cómo podemos nosotros colaborar en contribuir que ese precio de alguna manera disminuyera? Yo creo que allí sí hiciera una pregunta directamente para ti, que eres el editor del panel. ¿Cómo podemos hacer un balance entre el precio, el impacto que el libro pueda llegar a tener en el mundo académico y pues su verdadero valor? Pues porque se encarece mucho, y tal vez un poco explicándoles al auditorio ¿por qué un libro llega a costar 140.000 pesos cuando sale al mercado, cuando ha sido importado por una distribuidora como Siglo del Hombre Editores? Gracias. Lo primero que quiero significar, yo no soy abogado, pero el hecho de llevar trabajando en esta industria durante más de 35 años y de estar editando libros y de conocer toda la cadena en América, considero que el factor del precio, como tú lo informas ahora o lo dices, no puede ser algo que sustente la ilegalidad. Estoy hablando como administrador y como editor en este momento. Bajo ninguna circunstancia uno puede pensar que si hay una corbata de una marca específica y yo la quiero, pues me compro una pirata sin pagar el derecho de utilización de una licencia. Esa es mi apreciación. Ahora, ¿qué pasa con el costo? Yo no estoy en la edición académica, pero sin embargo la estructura de costo es muy similar. Un libro académico requiere un proceso de investigación que no sé cuánto tiempo toma, dependiendo del tipo de tema. Y ese tiempo de investigación que invierte un autor o un equipo de autores, pues tiene un valor en el tiempo. En el mundo académico los libros no tienen los tirajes que tiene la literatura ni las ventas que tiene la literatura, porque son libros de nichos para públicos específicos, y la recuperación de la inversión que tiene que hacer un editor cuando publica tiene que llevarlo a recuperar el capital invertido más su rentabilidad y a pagar todos los costos asociados. La distribución de un texto, la haga Siglo del Hombre o la haga cualquier distribuidor alrededor del mundo, tiene un costo que hoy, en un país como el nuestro, llega al 50%.
llega al 50%. Hay países donde el costo es mayor. Y no es que ese 50% le queda en el bolsillo al dueño de la distribuidora. Realmente, aquí veo un distribuidor que conozco hace muchos años, no lo voy a mirar directo porque todo el mundo sabe quién es, pero realmente el margen o el ROI con el que trabaja un distribuidor después de todos sus gastos puede estar en el orden del 12 o 13%, trabajando con un margen del 50%. Le puede caer un 12 o un 13%. El equipo de investigación debe ganar un dinero. Hoy se tasa entre el 8 y el 12% dependiendo del tipo de libro. Y el comercializador, entonces digan, pues usted está sentado en Panamericana, usted se gana el 50%. Sí, claro, yo trabajo con el 50%. Y el ROI de una gran cadena de librerías, porque todos ganamos dinero, el ROI final debe ser del orden del 8%, antes de impuestos. Porque pagamos los salarios, los locales, la luz, o sea, no hay que entrar en temas económicos. Pero la realidad es que la economía está en función de la demanda. Un texto académico, un libro académico, si no es de gran tiraje, se imprimen, aquí hay editores universitarios, desde 100 copias, y tal vez si hay un libro exitoso, yo tengo algunos que están en el sector académico que imprimo 3.000. Pues si imprimo 3.000, ese libro en ese formato que vale 140.000, nosotros en Colombia lo vendemos en 45.000, pero es diferente, volumen, tiraje. Entonces intervienen otro poco de factores ahí. Yo sé que no tuviste libros piratas. Fotocopia me imagino que sí, ¿sí? Y en la fotocopia, es que lo que pasa es que un poco cuando tenemos esto, lo que es que está construido el libro y nos da como más pena. Pero las fotocopias deberían darnos igual pena, en términos de lo legal, ¿sí? Ahora, es conocimiento que se está transmitiendo, luego tendríamos alguna cosa ahí, pero desde la normatividad, ¿cómo se ve esto del ajuste de los precios? De los precios y el impacto que tiene el precio en una práctica cultural como llega a ser la piratería. Ok, perfecto, gracias. Bueno, a mí sí me gustaría de pronto aclarar un tema y dejar claridad en un asunto y es, la propiedad intelectual y más concretamente el derecho de autor no puede ser considerado como una especie de barrera para el acceso a la educación o al conocimiento. Digamos, eso es una manera quizás errónea de entenderlo porque también comparto, y de hecho así está pensado la estructura del régimen, de conceder una serie de incentivos a los autores para que eventualmente creen, en este caso, libros, y eventualmente puedan vivir de sus obras a través de la explotación comercial de las mismas. Entiendo el tema del precio. Sí, Jonathan Swift lo planteaba. Antes eran los libreros y los editores los que se ganaban la plata, y Jonathan Swift dijo, oiga, pero ¿y mi plata dónde está? Es decir, fue mi obra, ¿no? Claro. Sí, ese problema está desde el siglo XVIII. Sí, efectivamente correcto, está. Correcto. Ahora, claro que el autor gana, ¿sí? Pero no estamos diciendo que la única, que estemos deteniendo el conocimiento. Es que hay unas formas y hay una cultura donde la piratería... Claro. Y también está entrando por un lado. Es que no quiero meterme en el tema todavía, ¿sí? Porque eso es otra cosa, pero es que esta práctica en la comunidad académica existe como tal. Y creo que es así. Es decir, todos hemos tenido fotocopias, ¿no? Levante la mano que no haya tenido ninguna fotocopia cuando he estudiado. Claro. ¿Sí? No, pero digamos, yo también a lo que voy desde el punto de vista, digamos, como autoridad técnica es, entiendo que hayan fotocopias y no porque, digamos, sea un tema recurrente es que sea legal. Digamos, la recurrencia o la costumbre de una práctica no la vuelve en un tema de legalidad. Y eso es importante aclarar. De hecho, el tema per se de sacar fotocopias habría que mirarlo. Yo creo que también es un debate interesante mirarlo y es no el sacar o hacer la reprografía per se no es que sea ilegal, porque de hecho hay maneras de hacer reprografía de manera legal pagando el correspondiente derecho de autor en el CDR o eventualmente a través de la sociedad recaudadora. Y de hecho, volviendo digamos al tema, con el tema de las fotocopias, claro, en muchas fotocopiadoras de distintas entidades de educación superior, en donde justamente estos fotocopiadores están vinculadas a estas sociedades de gestión colectiva que eventualmente recaudan y la reprografía allí sí es legal, ¿de acuerdo? Obviamente allí de ninguna manera habría una reproducción de un libro clon como el que mencionas, pero no obstante entiendo la pregunta también va enfocada a que eventualmente el precio podría ser una barrera para acceso al producto. Eventualmente sí, y lo entiendo, pero también, digamos, voy de la mano de la última intervención de cara pues, al editor y eventualmente a quien distribuye esto, pues los libros, no sino los libros en general, a lo que voy es que, claro, es una cadena en donde participan muchos agentes y eventualmente cada agente eventualmente va a tener que
recibir cierto lucro. No obstante, yo creo que en Colombia, digamos, buena parte de los libros pues, están exentos de impuestos y eventualmente yo creo que también daría lugar a mirar con las nuevas tecnologías el tema de un libro físico que puede resultar más costoso digamos, hacer un tiraje grande, importante para el editor, eventualmente quizás a través de medios electrónicos pueda ser un factor interesante para reducir ese precio y que eventualmente reduzca el precio de 140.000 a 50.000 pesos o a 30.000 a través de un medio, un portal especializado en el cual se pueda acceder a ese mismo ejemplar y eventualmente se puedan tomar notas al margen o eventualmente desde un dispositivo electrónico. Puede ser una alternativa. Discúlpame que quiero acompañar algo ahí. Y es que los editores, el que sea, el editor alrededor del mundo, ante cualquier planteamiento de una necesidad de 30 o de 40 libros, porque los requieren para un curso específico, utilizando las nuevas tecnologías y el print on demand hoy en día, arreglos se pueden hacer. O sea, concesiones se pueden hacer con la universidad, y eso existe. Lo que pasa es que muchas veces o no lo sabemos o no nos tomamos el trabajo o nos toma un tiempo y resulta que es que la lectura la tengo que iniciar la semana entrante. Pero si el docente tiene su cátedra planteada y sus lecturas planteadas desde el semestre anterior, puede hablar con el editor, con el distribuidor, o sea, podemos activar toda la cadena, se consigue un mejor precio para todos, se imprime de acuerdo a las nuevas tecnologías, es diferente, pero existe la forma de hacerlo. Ok, bueno, una primera cosa pues era el precio. Creo que con el precio tenemos algunas evidencias que ahora voy a volver sobre eso. Lo otro es sobre el no conseguir los libros, ¿no? En términos de la no consecución también para lo legal, ¿se admite la reprografía de esos textos, lo que ya no se consigue? Depende. El régimen en Colombia respecto a derechos de autor prevé un amplio régimen de limitaciones y excepciones. La regla general en derecho de autor, ¿cuál es? Ustedes pues saben de mano. Cualquier autorización que yo vaya a hacer de una obra de la cual yo no sea titular, autor o titular de derechos patrimoniales, debo pedir autorización de manera previa y expresa. Eventualmente, y esa es la regla general, so pena de estar inmerso en una potencial infracción. Ahora, el régimen colombiano prevé ciertas circunstancias especiales denominadas limitaciones y excepciones en donde se permite hacer ciertos usos sin autorización. Uno de ellos, en el ámbito de la academia, y por ejemplo está específicamente para bibliotecas, es que por ejemplo eventualmente cuando el libro es de difícil consecución, eventualmente ya no se imprime o eventualmente tiene un riesgo potencial a ser destruido por la consulta del público, eventualmente hay una limitación que prevé la posibilidad de realizar, por ejemplo, un clon para el préstamo y acceso a los usuarios. Entonces, digamos, hay ciertas circunstancias donde la ley permite eso. Lo que sí no podría hacer es que ya ello transgreda, por ejemplo, un interés comercial, por ejemplo, del editor, que eventualmente tenga los derechos y porque no lo vea rentable, eventualmente no quiera hacer un tiraje mayor, lo que sí no podría pasar nunca es que se empezara a comercializar. Porque allá no estarían parados bajo esa limitación, sino sería un acto infractor. Pero eventualmente, digamos, hay circunstancias a lo que voy que permiten el uso, también para usos y fines privados, y eventualmente yo podría mirarse. Cada caso depende, pero la ley prevé algunas situaciones, pero no con fines comerciales, no con fines que afecten el interés del autor o del titular de derechos. Para los profesores ya de la universidad, ¿cómo ha sido esa relación con los estudiantes frente a la utilización de libros piratas o de fotocopias o de clones como tal? ¿Cómo lo ven ustedes ya con sus estudiantes? ¿Sí? Bueno, pues la verdad, uno siempre recurre a la fotocopia. Yo he recomendado algunas páginas en las que uno encuentra el libro. Obviamente, yo no estoy hablando acá de sacar copias para vender en la décima. Estoy hablando de sacar una copia para tenerla uno en su propia biblioteca. Y así como pues están, claro, estas plataformas donde uno puede comprar el libro y descargarlo en ebook, en muchas ocasiones tampoco está la plataforma en ebook, por ejemplo. Y si está, igual, yo estoy hablando de los libros que vienen importados de España, ¿no? No estoy hablando de los libros que venden en Colombia, porque creo que los libros que venden en Colombia de las editoriales universitarias son más asequibles, digamos. Los libros de la editorial de la universidad están de 30 a 50 mil pesos, los de los Andes tienen un precio parecido, entonces ahí yo no creo que haya tanto problema. Pero me refiero a libros como editoriales Gredos, Alianza, este tipo de editoriales que son bastante costosas. Hay dos.
Pay2, sí, y pues Pay2 es una empresa que, si no estoy mal, ahorita es del Grupo Planeta, entonces... Y Planeta no trae nada. Exactamente, por un lado no trae nada y por el otro lado pues no es la situación del editor que está ahí con las uñas tratando de sacar una editorial adelante, sino que es un emporio comercial gigantesco que ahora Pay2 publica Walter Rizzo y Ocho, o sea, de pasar a publicar lo que publicaba, está publicando este tipo de cosas, entonces pues me refiero precisamente a este tipo de libros y pues hay muchos libros que desafortunadamente o ya no se consiguen o son muy caros, entonces yo lo recomiendo a las personas que me dicen, no, a mí me gustó mucho el libro, ¿dónde lo consigo? Yo le digo, pues el libro ya no se consigue, está en la biblioteca, o si quiere metas a esta página y lo descarga, porque hay muchas páginas ahora para descargar los libros. Ya vi que me están haciendo mala cara por acá, pero pues eso es lo que yo hago, entre otras porque yo entiendo, digamos que pues cuando uno es estudiante tiene un presupuesto ajustado, y si lo está haciendo, si se quiere terminar de leer un libro que le pusieron a leer en una clase, gracias, pues es por amor al arte, ¿no? No sé, eso es como mi posición al respecto. Pero pues lo que más se recurre, y creo que está amparado también por la ley, es sacar las copias, porque si no estoy mal, no tiene hasta el 30-40% de posibilidad de sacar copia. Usted me corregirá. Sí, lo corrijo. No, la ley no habla. No, es una pregunta válida. De hecho, podría ser un mito, porque muchas veces pasa en la literatura, pasa también en el tema del sector musical, por ejemplo, de cuántos minutos, segundos, etcétera. Y en el libro pasa más o menos lo mismo el porcentaje. La ley per se no habla de un porcentaje específico. ¿Por qué? Porque el tema de reproducción está amparado, insisto, en el tema de limitaciones, y lo que pasa es que según sea el caso, obviamente, un tema de reproducción íntegra de un libro, perdón, que coja esto es una infracción a la vista del derecho. Aquí y en cualquier parte del mundo, no es que sea un tema del sistema colombiano, es que esto, incluso en temas en el derecho anglosajón, en temas de copyright, esto también no sería amparado por fair use, o sea, esto es un tema que es una reproducción íntegra. El tema del porcentaje no connota el grado de infracción, sino eventualmente la circunstancia, que en el caso colombiano, insisto, en temas de educación, parcialmente, bajo ciertas circunstancias se puede producir, pero yo no puedo utilizar la excepción como una excusa para, por ejemplo, reproducirlo íntegramente. El tema que usted plantea un poquito, el tema digital, el tema de las descargas funciona igual, no porque esté en Internet quiere decir que es gratuito. Internet no es igual a gratuidad. Internet es un negocio como cualquier otro y es una plataforma, pero eventualmente entiendo que se puede recurrir en eso en la universidad. Yo de hecho también soy profesor, pero el tema no es porque esté allí o se pueda hacer esa descarga, no quiere decir que sea legal, de hecho también es una infracción. En general nosotros utilizamos, no sé, el script, por ejemplo, que es el más conocido, ¿sí? Bueno, no sé, para descarga de libros, el script, ¿sí? ¿Ah? O Liken. Sí, o sea, ¿sí? Y igual pagamos una licencia, no, no es una licencia exactamente, se paga es como en Netflix, se paga es una suscripción, pagamos una suscripción, bueno, no, ese no la paga. tecnología no va por ahí. ¿No? Pero digamos que entendiendo la pregunta y retomando lo que se estaba diciendo, pues la relación cuando uno trata de recomendar un libro y en verdad no es que, yo voy a hacer una aclaración, no es que cuando uno diga saquen las copias es una apología a la piratería, no, o sea, no es que yo me ponga un parche y diga vamos a ser piratas, sino es en verdad detenernos y decir, hombre, hay estudiantes donde literalmente o sacan copias o almuerzan, menos les voy a decir no saquen copias, o sea, digamos, hay como circunstancias donde propiamente las fotocopias son un promotor del conocimiento, que yo siento que es uno de los puntos que debemos hablar, y segundo, que es la base de la academia. Entonces, digamos que yo ahí sí siento que recomendar fotocopias o decir que hay que sacar fotocopias es viable y es un paso a seguir en la cátedra, ¿sí? O sea, digamos, va de la mano. Y retomando una idea que el editor estaba comentando y era lo de la corbata, el ejemplo que usted menciona al inicio de la corbata, me parece que es un ejemplo incluso que llega un poquito a la trampa, porque corbatas hay muchas, uno puede poner cualquier corbata, mientras que en libros académicos hay textos tan precisos y que uno necesita lo que dice tal autor, que no hay opción de escoger otra corbata, ¿sí? O sea, digamos, es el libro que necesitamos para la clase es este, no hay otra editorial, no hay otra portada, están estas letras, ¿sí? Ahí vamos a apuntarle a ese lado, ¿sí? O sea, digamos que yo sí siento que no es hacer el clon y promover el clon, pero sí es como detenernos a la situación donde estamos, o sea, estamos en la cuna del conocimiento, estamos en la universidad,
donde propiamente las fotocopias son circulación de conocimiento, no de circulación comercial, sino de conocimiento, que son como ecosistemas diferentes. ¿Puedo intervenir como editor? Si un diseñador diseña una corbata, tiene un valor. Y si un investigador produce un libro, producto de su investigación, diferente si dice esto es libre y lo voy a regalar. Pero si él firma un contrato con un editor y le cedió los derechos patrimoniales, a mí como editor me parece que la academia, como tú lo estás exponiendo ahora, se está desapegando de la ley, pensando que los estudiantes, no digo yo, o sea, quiero que me entiendan esto, no porque el estudiante no tenga, puedo invitarlo a que haga un acto ilegal. Si no tienes para una camisa, está justificado que entras a un almacén y cojas una camisa a escondidas. ¿Sí? Quiero hacer un símil de ese estilo. Esa es mi posición desde el punto de vista editor. La difusión del conocimiento tiene un precio, tiene un precio. Si el autor le ha puesto un precio a un libro y si el editor ha tomado un riesgo, tiene un precio y debe generar un lucro por él. Nosotros todos nos preparamos en las universidades para ser profesionales y para servir. Y producto de ese servicio vamos a generar un dinero. Es como decir, tú me prestas un servicio y yo te voy a pagar, pero como no tengo, no te pago. Y tus servicios, pues chévere, pero es que yo no tengo para pagarte. Entonces, no estoy de acuerdo con esa tesis que se está planteando aquí. No puedo dejar de pagarle al médico. Pues sí puedo no pagarle después de que me prestó el servicio, si no quiero. Pero no creo que eso deba ser. Tiene que haber otros mecanismos y tenemos que disparar otros mecanismos que permitan que todos estemos dentro de la legalidad y dentro de un circuito económico, es mi punto de vista. Sí, quizás simplemente un complemento y precisamente buscando eso que menciona en último punto de otros mecanismos dentro de la legalidad y un poco, digamos, una posición conciliadora respecto de la necesidad que usted plantea, que también es una realidad cierta. Si yo quiero ese libro y solamente ese libro, ¿cómo puedo hacer que mis estudiantes o que accedan a este libro? Eventualmente, no sé, insisto, dentro de los mecanismos legales, más allá de hacer una reproducción íntegra o parcial del libro, eventualmente, no sé, las mismas universidades pagan repositorios eventualmente en donde el alumno, sin pagar una sola fotocopia, pueda acceder a ese libro a través de su computador o desde las bibliotecas puntualmente y acceder a ese libro de manera digital es una alternativa. Y es ese mismo libro y no otro libro, es ese mismo. Podría ser. Eventualmente también está nuestra labor, pues desde el punto de vista de los docentes, de, hombre, si llevo 20 años recomendando este libro, ¿será que en 20 años no habrá salido quizás algún libro o alguna otra publicación quizás de más fácil acceso o pues respecto al precio como barrera que estamos hablando, o algún otro texto que eventualmente puedan también adquirir de manera más económica mis estudiantes si es que están en esa situación, o eventualmente si definitivamente sé que ese es el libro, lo que también decían desde el punto de vista editorial, yo puedo conversar con la editorial y buscar de pronto un mejor precio, o decirle a la universidad o institución, yo quiero que en el repositorio mis estudiantes, en el pago de su matrícula, que ya viene incluido este tema, accedan a ese libro en internet, que yo pueda tener acceso a mis estudiantes para remitirlos por conductos legales y no recomendarles una página rusa, una página quién sabe qué servidor, para que accedan a este libro. ¿De acuerdo? Y todo dentro de la legalidad, en el marco de la legalidad, digamos que puede ser una alternativa a este problema, pues de acceso por cuestiones de precio. Hay una parte de la historia que decir, obviamente yo soy tramposo porque conozco muchas cosas y estoy llevando el panel a que haya, es decir, si no nos agarramos aquí, esto no hay show, esto no podría ser de alguna manera. Vean, por ejemplo, con lo que pasó en los años 90, Paidós era distribuido aquí por una distribuidora que se llama Océano. La distribuidora Océano consideraba a Paidós como uno de sus fondos más fuertes y promulgó muchísimo trabajo en universidades para implementarlos como textos educativos. Para los que estén en ciencias humanas, Deleuze estaba publicado en Paidós, bueno, una cantidad de filósofos postestructuralistas importantísimos y estaban allí, y el trabajo que hacía Océano para promulgar el conocimiento a través de la editorial Paidós, sí, era muy grande.
en un momento determinado, en esos negocios que se hacen en el mundo del libro, donde los monopolios terminan ganando, porque además, es decir, la industria editorial también ha terminado en grandes monopolios, el Grupo Planeta asume, subsume a Paidós, y resulta que cuando Planeta coge a Paidós, Paidós desaparece del campo intelectual colombiano. ¿Sí? Si acaso 2 o 3 libros que se reducen a Hannah Arendt y a, no sé, tal vez a John Rawls, porque son los que más venden para los abogados, ¿sí? Para los filósofos, todo lo demás empieza a desaparecer, ¿no? Entonces resulta que, ¿cuál es la única alternativa que tenemos como docentes? Es que no están los libros, ni siquiera se puede acceder a ellos, porque el monopolio, que es Planeta, ha decidido en una decisión comercial de ellos no traer más libros, ¿sí? No traer más libros de esos, que inclusive se conseguían más económicos con Océano que inclusive pues, que los que trajo Planeta. Entonces ese tipo de cosas también empiezan a participar del mercado y a que tomemos decisiones de ese tipo, ¿no? Porque lo que pensábamos en un momento determinado es, pues si Planeta, que tiene músculo financiero, trae estos libros, puede traer más, inclusive a barajar los precios, no fue eso lo que hizo, sino sencillamente eliminarnos un gran fondo editorial de filosofía, de sociología, de antropología y dejarnos a los docentes sin esos libros, ¿no? Entonces hay como de los ires y venires entre los académicos, los editores, porque también hay decisiones comerciales de por medio que son importantes que uno tenga en cuenta. Ahora sí pasémonos al TEMEL, ¿sí? Al TEMEL, el TEMEL es el sector que está aquí abajo, nuestros vecinos, aquí pasamos derecho a la plazoleta de Santa Fe, entramos en todo el sector del libro, y ahí lo que vamos de venta del libro, y ahí lo que vamos a encontrar son unos libros piratas, y según el último estudio, que como hablábamos ahorita con Jorge, no son tan exactos, además porque ellos mismos los dicen en sus estudios, no se puede cuantificar, pero se cuantifica una pérdida anual para la industria del libro de 198.000 millones de pesos por cuenta de la ilegalidad, de los cuales 57.113 millones corresponden a libros de interés general, es decir, novela, poesía y cuento, y 36.806 millones de pesos a textos escolares, y 97.092 millones a libros profesionales y universitarios. Esta cifra ha cambiado muchísimo desde el último estudio que se hizo en el 2003, porque la cifra de libros profesionales y universitarios ha subido considerablemente. Es decir, ya estamos hablando acá que la cifra sube en un 25% frente a la de interés general. Hace 10 años, interés general se llevaba casi el 80%, era lo que se estaba pirateando en esos lugares. Ahora tenemos 97.092 millones en libros profesionales y universitarios. Sí, que tiene que ver con el libro médico, con el libro como los que nosotros leemos, es decir, no sé si alguno de ustedes conozca esa maravillosa y bellísima edición de Vigilar y Castigar, que uno la abre y se desbarata es decir, yo creo que es un poco una emulación al primer capítulo de Vigilar y Castigar. Sí, como Demian es desmembrado, cuando tú abres el libro Vigilar y Castigar se desmembra completamente, ¿sí? Se desbarata, ¿sí? Como en el suplicio de Demian que cuenta Michel Foucault en el libro. Entonces, un poco entramos allí y lo interesante es que ahora la academia también se ve afectada por esa cantidad de libros que están allá. Entonces, de nuevo, para todos, ¿cuál ha sido su relación con ese sector de la piratería y de la informalidad y de la ilegalidad completa, porque ya es absoluta, como es lo que vemos en el TEMEL, pero hay muchos más sectores. Por lo menos por lo que está cerca es que los nombro, pues porque es Bogotá, pero ¿cuál ha sido esa relación que han tenido con esos libros que están allí? Bueno, yo ese sector lo conozco porque un amigo vende libros, pero de segunda, ¿no? No piratas. Y esa es mi única relación, la verdad. Yo prefiero comprar el libro cuando es de literatura y si está a un precio accesible. Entonces, es más, yo voy y lo compro en segundazo, que vale por ahí 20.000 pesos. Una buena edición de esas de Oveja Negra, por ejemplo, tienen muy buenas ediciones y valen 10.000, 15.000 pesos. Los libros ya piratas, eso sí no me gusta, la comercialización pirata sí no, con esa sí no estoy, ahí sí comparto todo lo que ustedes han dicho, con esa no estoy de acuerdo. Porque nuevamente el tema ¿cuál es acá? Yo creo que el tema es como, ¿cuál es la finalidad de un libro académico? La finalidad de un libro académico es que el autor pues, se llene la boca en un cóctel diciendo, ay, tengo 3 libros en Temis. O la finalidad del libro es que la gente acceda al conocimiento. Yo para mí, pues obviamente puede haber personas que no estén de acuerdo conmigo, pero para mí la finalidad es la primera, ya que el conocimiento circule, o sea, no puede ser
el libro para hacer una oda a sí mismo del autor. Más en estos temas, ¿no? Pues si es un tema de literatura, pues bueno, haga lo que quiera, pero pues es que estamos hablando de un país en el que la gente le cuesta mucho acceder a este tipo de cosas. Estaba pensando ahorita en otros países como Estados Unidos, los libros valen $10, $12. Para una persona que gana en dólares, pues no es significativo. Para un colombiano que gana un salario mínimo de 800.000 pesos, 50.000 pesos, es significativo. Entonces, yo creo que es un tema de que los libros en Colombia son como un bien de lujo. Solo las personas que tienen con qué acceder pueden acceder a la cultura. Y hay iniciativas, por supuesto. La alcaldía tiene esa iniciativa maravillosa de un libro al viento, que me parece excelente, y que le da a la gente la posibilidad de acceder a los libros. Las bibliotecas también son una buena forma de acceder a los libros, pero ya cuando estamos hablando de temas particularmente académicos, pues yo sí creo y lo vuelvo a apoyar. Yo entiendo la analogía con el robo, que uno está robando, pues yo no sé si uno esté robando a alguien. O sea, tal vez esté causando, no sé, que la editorial no tenga tantas ganancias, pero igual el libro se va a seguir vendiendo y la persona que no puede comprarlo completo, pues le va a sacar la copia que necesita para aprender. Es que ese es el punto. Yo creo que la discusión acá es cuál es la finalidad del libro académico. Más allá de toda la cuestión legal o más allá de la cuestión de lo que hay tras bambalinas de un libro académico. Y hablando desde mi experiencia, yo como investigador, yo nunca he recibido un peso por los libros que han salido con capítulos míos. ¿Por qué? Porque uno lo sé, o sea, uno investiga. Hoy en día en la academia primero es necesario publicar para subir. Eso es una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque pues uno encuentra el refrito 30 veces la tesis de pregrado del autor. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, entonces uno publica porque le toca primero, básicamente para ascender ahí en esos escalafones extraños que se inventan. Pero la segunda razón por la que uno publica es porque a uno le interesa el tema y a mí me pasa que cuando yo escribo sobre algo me queda muchísimo más claro que si solo lo leyera y tomara apuntes. Entonces es una forma también para mí para construir conocimiento y pues obviamente me gusta compartirlo. Entonces, no sé, muchos equipos de investigación trabajan de la misma forma. Los autores de esos trabajos de investigación pues obviamente no terminan viendo, pues a mí nunca me han pagado nada y tengo como 5 artículos, ¿sí? Nunca recibí nada. Obviamente yo sé, aquí viene la parte del contrato, entonces claro, es que usted firma un contrato en el que cede los derechos patrimoniales, pero usted se queda con los derechos morales. Sí, pues yo sé que uno firma el contrato, pero pues no sé si esa sea o sea, yo no, cada vez que hago las investigaciones no estoy pensando en, bueno, me va a entrar el 8%, va a negociar con la editorial, entonces le va a decir que si no va a dar 8%, no sé, esa es como la cuestión a la que yo quiero llamar la atención y por eso le respondo a la pregunta de cuál es mi relación con los piratas de aquí de la décima, ninguna, porque en ese tema sí no estoy de acuerdo. Y pues ahí recomiendo más bien comprar los libros del segundazo. Pero circula el conocimiento. ¿Cuál? Pero circula. Pero yo no sé qué tan sea circular el conocimiento del cartel de los sapos y Walter Rizzo, pues, ¿qué es lo que generalmente uno encuentra ahí? Es que precisamente eso es lo interesante, es decir, es que estamos hablando de que circulan 97.092 millones de libros profesionales y universitarios. Es circulación, ¿sí? Ahora, no sé, el editor, ¿qué pasa con el editor? Pues mi relación con el TEMEL, y no hablemos con el TEMEL, sino con los centros de piratería del país, es de persecución. Porque el efecto que tiene la piratería sobre toda la cadena del libro es enorme. No es si el editor gana más plata o menos plata. Es que cuando el editor gana plata puede hacer más libros para ganar más plata o para difundir conocimiento. O sea, pensar que todo lo que se investiga debe ser gratuito, pues es un pensamiento, ¿no? Pero si alguien firmó un contrato y quiere ganar por ello, pues que gane. Y si otro se quiere saltar la ley, pues que pague por eso. Mi relación con los piratas desde hace 30 años es de persecución absoluta. Porque, pues hemos visto, es increíble llegar a un sitio donde hay, no sé, un auditorio te lo contaba ahora, con 700 personas, y no es Walter Rizzo ni el cartel de los sapos, sino un libro de plan lector de los que se llevan a los colegios, y el autor gentilmente siempre le firma los libros a los estudiantes y el 55% son piratas. Entonces ese autor dejó de ganarse su porcentaje, el que sea y el que haya negociado, la cadena dejó de ganar, y el dinero de un editor, una plata le queda y otra plata le queda para seguir invirtiendo en libros. O sea, nosotros no somos mecenas no somos mecenas de producir por producir, somos
Seguimos invirtiéndole a los libros y a desarrollar libros, pero necesitamos ganar dinero. Y esa es mi relación con ellos es esa. Entonces, hace mucho tiempo dejé de venir al tema. La última vez que vine me tocó entrar con algunos miembros de la policía porque tenía que ayudar a identificar unos libros piratas. De eso ya hace unos 8 años, cuando tuve que venir a un operativo directo. Y lo seguiré haciendo, porque hay que combatir la piratería. También comparto desde el punto de vista de la legalidad que no se puede, digamos, ser flexible en ese punto con el tema de los comercializadores, pues, ilegales de estos libros que eventualmente reproducen ilegalmente distintas publicaciones. Lo cierto es que ese problema, digamos, es un tema más coyuntural, es decir, no porque, digamos, lo tengamos tan cerca, es que se permita, uno, también adicionalmente es que no solamente está perdiendo el autor, claro, depende del contrato, al final de cuentas la propiedad intelectual es un derecho de propiedad que es de un particular, de dos partes, pues en este caso la relación entre el autor y el editor eventualmente, y ellos negocian un contrato, pero más allá de ello es que la promoción, esto no es un secreto para todos, lleva de suyo no solamente un perjuicio para el editor y eventualmente para el editor, sino es que esto también son, o sea, temas de empleo, temas de ilegalidad respecto de la carga impositiva que deja de asumir pues de recibir el Estado eventualmente, digamos, es una generación de varios problemas aledaños a esa situación, o sea, no es simplemente, digamos que incluso va más allá del mero hecho de el derecho de autor o el derecho que tiene esta persona o este contrato, va más allá. De hecho, es un problema bastante grave que desincentiva a la misma industria, porque justamente podría ser eso, un mercado negro que en la práctica para el editor puede ser que ese libro no demanda más de un tiraje de 300, pero quizás es que si no existiera eso, el tiraje fuera mucho mayor, los precios podrían ser, quizás con ese juego de mercado podrían disminuir o eventualmente poder acceder, digamos, a través de otros mecanismos legales, digamos. Yo también, digamos, estoy en contra de esa situación y no, pues no veo que haya una eventual luz en el que se permita esa venta, no. Es contrario a la ley. Nada que hacer. Bueno, entonces yo creo que llegamos a un punto los que estamos acá y es que tampoco mi relación con el mercado que uno encuentra acá es nula. Creo que vamos incluso al mismo librero con Milton. Y Soy jarista. sí, creo que todos sabemos de quién estamos hablando, pero no le decimos para no pagarle publicidad porque estamos en un tema de derechos, entonces, digamos, y reitero la primera idea que yo traje a colación y es, efectivamente, yo tengo de esos y no es una apología a la piratería, sino fue por esas dos circunstancias plenas y es, o no pude acceder de manera legal, digámoslo así, o sea, lo busqué, fui a las librerías de segunda, fui a todas las librerías, busqué en internet, no está, o sea, literalmente en Colombia ese libro no estaba y lo necesitaba para un artículo, para un capítulo de un libro también, donde necesitaba leerlo, subrayarlo, destruirlo con el lápiz, entonces llegué a eso. Y lo otro era por cuestiones económicas también, entonces digamos que en esos dos puntos donde yo puse mi partida de enunciación acá y es, en esas son las dos ocasiones donde accedo a las fotocopias o al clon, pues el mercado de la décima nunca ha sido de mi interés, o sea, paso porque es camino a la librería, pero no es que me detenga a ver, no, o sea, digamos ahí sí, los anulo en mi perspectiva, porque digamos que dialogan con otros intereses que no son los que yo defiendo o comparto, que son, pues lo que dijimos acá es construir conocimiento, divulgar conocimiento, o sea, compartir información. Entonces, digamos que la relación con esa clase de mercados es totalmente nula e inexistente para mí. Hay una posibilidad de circulación del conocimiento a través de la piratería. Podemos, como desde la edición, desde la docencia, desde la Dirección de Derechos de Autor, de alguna manera generar algún tipo de sinergia, es decir, para fomentar la lectura. Cuando hacía la invitación, eso porque lo digo, cuando hacía la invitación para este foro, pensaba yo, muchas personas han entrado a construir su biblioteca a partir de libros piratas, ¿sí? Lo que hace es que su amor a los libros, después, porque se va generando un amor a los libros, hace que después empiecen a construir bibliotecas distintas, bibliotecas de libros originales, ¿sí? Porque es que efectivamente hay una posibilidad, es que el libro
en algunos momentos es muy costoso para las personas, ¿sí? Las personas pueden ascender en su nivel de capacidad adquisitiva en un momento determinado y entonces pueden empezar a tener libros distintos. Sí, muchos de mis estudiantes han empezado efectivamente por libros piratas, pero ahora uno ve sus libros y dice, no, esos ya no los tengo, ya los dejo por allá y pues están nosotros. Porque igual hay una, es decir, podríamos pensar en que pudiéramos generar algún tipo de campaña donde pudiéramos explicarle a los estudiantes qué es lo que pasa con esos libros piratas. Yo creo que es que el gran problema es que las personas no saben el impacto que el libro pirata genera en una cadena del libro como esa, ¿sí? Que a esa le hace falta un poco todo lo que tiene que ver con el trabajo después de los libreros y de las personas que están allí, todo ese impacto que también está allí. Entonces, ¿podríamos hacer algo allí en términos educativos? Totalmente. De hecho, pues desde la Cámara Colombiana del Libro, es más, desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor también, como entidad, nosotros, uno de nuestros objetivos misionales es fomentar el respeto por el derecho de autor y los derechos conexos de todos en el país. Entonces, digamos, y muy de la mano de la Cámara Colombiana del Libro, digamos, desde el sector editorial, ha venido desarrollando eventos como este, y de hecho también lo hemos hecho no solamente en Bogotá, eso es un problema, si así estamos acá, en regiones es un problema mucho más grave. Entonces también hemos ido a distintas ferias del libro, a distintas zonas del país, y de manera constante porque es un trabajo que requiere permanencia y distintos sectores, porque esto está a todos los niveles, desde educación primaria, secundaria, universidad, incluso, o sea, en todos los sectores. Entonces, digamos, yo sí creo y hemos avanzado de manera importante este tipo de encuentros, de escenarios, temas de capacitación en derecho de autor o temas mismos de explicar cómo funciona la cadena de valor de la industria editorial son vitales. Creo que por lo menos desde el gobierno lo estamos haciendo, desde la academia también, las mismas universidades, aquí estamos converge intereses privados, públicos y académicos para fomentar este tipo de respeto. Entonces, comparto eso, desde el gobierno lo hacemos y creo que es el mecanismo para afrontar un poco este tema de concientizar a los que accedemos a libros. Desde la edición no académica, soy un editor no académico, pues nosotros sí estamos vinculándonos a diferentes campañas realmente de educación y de pedagogía. Los colegios públicos y privados desconocen muchísimo sobre los derechos de autor y los derechos conexos, y hay que hacer pedagogía. Yo creo que es el único camino, porque esto sí tiene salidas, pero la pedagogía es uno de ellos. Tú haces una pregunta ahora y dices, levante la mano el que no tenga fotocopias. Pues todos tuvimos fotocopias. Yo haría otra pregunta ahora y es, levante la mano el que piense que este país tiene un problema de corrupción salvaje. Yo creo que todos la levantamos. Pero de pronto paramos en una esquina y compramos una película pirata para un hijo. O compramos un libro pirata para que el niño lo utilice. Y sabemos que estamos comprando pirata. Eso le pasa a la mayoría de la población. Yo no estoy criticando a los que estamos aquí. Si yo lo he hecho o no lo he hecho, yo no voy a juzgar por eso. Pero sencillamente es la cultura de un país. Desde la antropología podrían hacer muchos estudios del tema, pero la ilegalidad está a flor de piel. Y la piratería de los libros es una forma de ilegalidad, la piratería de todo. Y yo creo que desde la academia y desde el gobierno está en que la podamos combatir y en que podamos hacer pedagogía. Creo que es el único camino que nos queda. Bueno, frente al tema, yo creo que las universidades, las instituciones de educación superior tienen muy claro estas reglas. Digamos, siempre dan la instrucción básica de que no se puede montar nada en aulas por cuestión de derechos de autor. Entonces yo creo que las universidades sí están, o sea, tienen muy claro el tema. En los colegios no tanto, sí estoy muy de acuerdo con ustedes, y más como lo mencionaba usted, yo estudié en un colegio de provincia y pues obviamente no había librerías, ¿no? Lo que había era una papelería que vendía unos libros, no sé si piratas, esos porque eran de Oscar Wilde y... No, porque pues ya pasaron 80 años, los de Solar. son obras de, ¿cómo es que se llama? De dominio público. De dominio público. Pero para las recientes, los autores recientes, pues obviamente sí, y era lo único que llegaba, porque pues, al pueblo no llegaba nada más. Entonces yo creo que en los colegios sí hace falta como tomar más conciencia del tema, y también como, pues nuevamente, es que a mí me parece que este país tiene un problema de lectura muy grave,
por el acceso a los libros. Entonces, si uno está en provincia, no tiene cómo acceder a libros. O sea, solo las ediciones Patito Feliz, que uno estudiante de colegio se da cuenta que tiene errores. Entonces, pues, ¿qué calidad puede ser la que uno está leyendo ahí? Entonces, creo que hay un grave problema, digamos que las personas que están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, estas ciudades como que tienen un privilegio de acceder a las obras, pero las personas que estamos en otras regiones del país, es más complicado llegar a las obras y pues evidentemente lo único que va a llegar es el libro de 5.000 pesos, que es más pirata para dónde. ¿Sí? Entonces sí creo que hace falta como estrategias para paliar esta situación. Hablamos antes de empezar que la piratería tiene unas redes de comercialización y distribución mucho más efectivas que inclusive los editores, es lo que estás hablando, Milton. Es decir, llegan a lugares en los que son insospechados, ¿sí? Encuentra uno a Mario Mendoza pirateado en Tumaco, en Turbo, en Apartado, seguramente muy fácilmente. Y no ha llegado, Planeta no llega, ¿no? Toca ir hasta Medellín para comprarlo, ¿sí? Y eso es un problema, ¿no? Que también tendríamos que revisar qué pasa allí. Porque es real lo que vimos allí. Ahora, en términos de educación de colegios, me parece importante lo que es la montada sobre los rectores. Creo que ahí también tenemos que pensar, eso no lo pongo sobre la mesa simplemente para que lo sepan, pero antes lo que se usaba era que los editores lograban posicionar en plan lector los libros y las personas iban a las librerías y los compraban. Después las editoriales terminaron yendo a los colegios y eso también desestabilizó el mercado del libro, ¿no? Hay prácticas que van funcionando por ahí entre editores, libreros, que se van como pisando los zapatos mutuamente, que también en algún momento tendremos que también revisar sobre esas, y también un poco lo que hemos hablado muchas veces en muchos foros abiertos sobre el precio único del libro, ¿no? Que es algo que también tendríamos que revisar en un momento determinado. Pero no quiero hablar yo más, y yo creo que ustedes también tienen muchas preguntas allá adelante. Además han vivido esta vía de la piratería, no estamos legislando, no estamos normativizando, no hay conflictos morales por en medio, pueden contarnos sus historias, ¿sí? Así que nos gustaría como que aprovecharan, pues que tenemos aquí personas que están en la cadena y que pueden contestar como esas preguntas que tengan ustedes desde allá. Gracias. Yo hago parte del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Esta es una entidad, digamos, que ha sido creada por la Cámara del Libro, en la cual compartimos editores y autores por el licenciamiento de nuestras obras para los terceros usos, ¿no? En el caso específico de las fotocopias, y hoy entrando ya en el tema de las utilizaciones por copias digitales de los libros. Me parece importante rescatar de todas maneras, y ojalá desde el sector académico, que hay muchas fotocopiadoras que están licenciadas y que le pagan al CDR los derechos de autor, y esos derechos de autor van para nosotros, los autores colombianos. También el CDR tiene convenios internacionales con muchos países, entonces, bueno, también esos digamos, libros que vienen de otros países, también eventualmente ese dinero le llega a esos autores y a esos editores por esos terceros usos. Entonces, qué bueno sería incentivar que se utilicen las fotocopias en todo caso, porque reconocemos que son un medio muy necesario para la academia, pero que ojalá se hagan en los lugares donde son legales y donde se pagan esos derechos reprográficos, ¿no? Y conocer esta entidad y también, digamos que divulgarla un poco más en el medio académico, ya que me doy cuenta que a veces no pareciera que no se conoce, ¿no? Que hay un derecho relacionado y que en Colombia las sociedades de gestión colectiva van ganando un espacio en la representación de los autores y editores. Y si alguien quiere hablar del panel sobre esto, sería chévere. Sí, en efecto, era un poco lo que comenté en algún momento pues, antes. En efecto, lo importante, exacto, no es que per se el tema de la reprografía o fotocopias sea ilegal per se. El tema es que eventualmente sí hay lugares, como usted bien menciona, donde, y era lo que yo decía, eventualmente las universidades tienen eso ya en sus fotocopiadoras o fuera de las universidades, lugares donde efectivamente se paga por esas reproducciones o por esas, digamos, fotocopias. Y concuerdo con usted, el tema del derecho de autor, pues en ese caso los pagos que se hacen es para que eventualmente los autores puedan justamente recibir un lucro derivado de esa creación intelectual que hicieron. Que claro, habrán casos en que uno diga, pues usted lo mencionaba, uno puede escribir un libro y decir, bueno, yo hice un contrato y la verdad no lo hice esperando recibir ningún lucro, perfecto, pero hay muchos otros que sí.
y como tal, pues el Estado debe garantizar la protección del derecho. Ya eventualmente, si esa persona quiere ejercer o no sus derechos, está, digamos, al lugar de cada uno, pero entonces también, coincido con usted, el C de Derechos, la sociedad de gestión colectiva enfocada en Colombia respecto al tema de industria editorial, y sí hace un trabajo enorme y justamente enfocado a reconocimiento de esos autores colombianos y eventualmente internacionales, como usted menciona. Es cierto. Pues Hola, yo buenos- solo, yo solo agregaría que me parece, yo conocía del CDR, pero no sabía que era una cuestión autogestionada. Gracias por comentarme. Creo que voy a recomendarlo en adelante porque, digamos, que mi problema cuando yo lo había visto en alguna vez que tenían las reglas y dice como no se puede sacar más de tanta parte del libro, si se va a sacar eso requiere una autorización, no sé qué. Entonces yo no sabía por qué ponían eso, o cuál era la función de colocar esos tipos de reglas para los que tenían ese apoyo del CDR. Pero pues ya que usted me comenta que va a parar a los autores colombianos que están, y no hay necesidad que el estudiante compre, sino pueda con la propia fotocopia igual contribuir a los autores, pues me parece que esa me parece una solución muy viable al tema que estamos tratando de discutir acá, entonces creo que lo apoyaré de ahora en adelante al 100%. Lo interesante es que llevamos más de 20 años con el CDR y en el 2007, por ejemplo, había una política pública, ahorita que hablamos, que no han existido, es decir, que hemos tenido avances, pero pues han faltado cosas de cero tolerancia, tanto con la reproducción ilegal, la piratería como la fotocopia ilegal, ¿no? Es decir, y era cero tolerancia, es lo que estamos diciendo desde el gobierno, ¿no? Cero tolerancia. Sin embargo, sigue pasando eso y, por ejemplo, estamos acá donde hay personas interesadas en el tema y docentes que no tenemos, no siempre se tiene ese conocimiento. Entonces hay un gran trabajo que hacer para la Cámara Colombiana del Libro y para las universidades en esos términos, ¿no? Buenos días. Quería hablar un poco más sobre, ustedes están mencionando sobre la provincia y los colegios. Es que fui profesora de colegio y invitaron a una autora, los estudiantes leyeron el libro y desde las editoriales, o sea, desde la editorial, y no mencionaré qué editorial, pero una muy grande, le hicieron el feo a las estudiantes de no más de 15 años, quienes no tienen poder adquisitivo alguno, por tener fotocopias. Y la actitud es, desde las editoriales, culpar a los consumidores. Y tengamos en cuenta que en la mediación del libro hay muchas personas y que quien recibe al final el libro no siempre es el que lo compra. A veces nos olvidamos de eso y es que es muy importante, en especial en la edición no académica, porque en la edición académica muchas veces los estudiantes ya son grandes, ya tienen la mesada de los padres y ellos verán si compran la fotocopia, compran el libro, compran cerveza o el almuerzo, ellos verán, pero en muchos casos, en especial en los colegios y en la provincia, no hay esas posibilidades. Por ejemplo, las compras de las bibliotecas públicas en la provincia son compras grandes, muchos libros, pero ¿qué se hace? Quien hace la licitación pide que se vuelvan a reimprimir los libros para que cumplan ciertas características. ¿Y qué pasó con el tiraje de 1000 libros que se hizo previamente? ¿Dónde estamos pensando en esta cadena? ¿Cómo hacer que estos lectores, en especial los niños, que son quienes estamos educando para que tengan gusto por el libro, para que luego a futuro empiecen a tener en cuenta que pueden comprar el libro y pueden accederlo para formar su biblioteca personal? ¿Qué estamos haciendo de verdad para mostrarles a ellos que el libro que se edita y que se hace con toda la cadena, como vimos en el video Preciosa, se respete? Porque es que ni siquiera en la licitación se está haciendo. Es que uno va y mira los libros de las bibliotecas públicas de esa licitación y son tal cual EOS, igualitos, pero no son el libro que se editó. No es el libro que el editor pensó de tal tamaño, con tal papel, y ahí hay un trabajo donde al editor se le manda a la esquina. Entonces, desde lo legal también se están haciendo cosas para mandar un mensaje confusísimo. Y es muy importante que empecemos a mostrar por qué el libro vale esto. Por ejemplo, qué pena, pero hay libros académicos
que son horribles. Y entonces yo me pregunto, ¿qué editor metió aquí la mano? Perdón. O sea, cuando yo tuve clase de edición, cuando yo trabajo en edición, eso a mí no me lo permitían. Pero en lo académico sí. Y si están pidiendo unos precios como todos extraños. Entonces, el trabajo, es decir, el video que vimos no corresponde a veces con lo que recibimos. Y hay un montón de problemas. Creo que me tocó esta misma. Sí, sí. Bueno, el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas del gobierno y el último gobierno creo que ha entregado a las bibliotecas del país, si mi mente no me falla, estamos hablando alrededor de 8 o 9 millones de ejemplares. Las listas de configuración de estos títulos las hace un grupo de especialistas donde están el Ministerio de Educación, Cultura y Biblioteca Nacional. Y después de que este proceso se hace, sale una comunicación a los editores y dice, mire, a usted le vamos a comprar estos 20 libros en tirajes de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000. Pero para que podamos hacer esa compra, el libro, por favor, está en tapa dura, me lo tiene que producir en rústica. El papel que usted utiliza en su versión original, que es de 300 gramos, por favor, bájelo a 150. Y uno como editor va y pelea, ¿no? Pero, entonces, ¿qué van a recibir los niños y las bibliotecas? Entonces, lo que tiene en contrario es la calidad estética del libro va a cambiar, el contenido de la imagen se mantiene y podemos tener libros para los niños y para los jóvenes del país. Si no lo quiere hacer, no hay ningún problema, usted se puede negar. Conozco editores que se han negado. Dicen, porque lo hemos hablado con los autores, y el autor dice, no me interesa que mi libro cambie las características. No va, no hay problema, no se vende, punto. Digamos que no es un problema del editor, ni es un problema del dinero. Es un problema del dinero público que buscan optimizar. Ahora, frente a los colegios en las diferentes provincias, mala la actuación de ese editor que va a castigar a un niño que su papá le compró un libro en fotocopia. Es malo, mal hecho. Conozco autores que no firman libros a los niños, conozco autores porque los he visto, porque ese libro es pirata. Si yo estoy ahí, le pido el favor que se lo firme. Pero hay otros que no lo hacen y ahí es el autor el que está decidiendo. Y sí se están haciendo cosas. Todos los editores de plan lector tenemos proyectos específicos para los colegios públicos. No es que al niño del colegio privado el libro se lo vendo en tapa dura 30.000 y al niño del público se lo pongo en papel que se despegue y se lo vendo en 15.000, no. Preparamos proyectos especiales para libros de igual calidad a un mejor precio. Y eso está rodando y está circulando por todo el país. En plan lector todos estamos trabajando en el sector público en este momento, unos con más vehemencia y con más fuerza que otros. Y sí se están haciendo muchas campañas de visita de autor. Yo veo todos los editores enviando autores a los colegios todos los días y queriendo que niños y niñas se vinculen al mundo de la literatura. Entonces, ¿qué falta por hacer? Todo. ¿Y qué es lo que falta? Que se articule. Porque el problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tiene el país, es que queremos tener un país de lectores, pero no articulamos la política pública con el quehacer privado, con el quehacer mixto. Entonces podemos tener 50 organizaciones a lo largo y ancho del país, todas trabajando en promoción de lectura y escritura, y cada una hace un poquito. Y lo hacen bien, pero cada una hace un poquito. Pero no hay un ente que sea capaz de sincronizarnos a todos y decir, este es el norte, y todos vamos por aquí. Creo que eso nos falta, pero estamos haciendo. Pero hacer este tipo de encuentros es lo que ayuda, porque es que la academia tiene que manifestar, desde todas las áreas, porque el problema lo tenemos todos en el país. Entonces, estamos desarticulados. La empresa privada está desarticulada de la academia. Cuando a mí me dijeron que si quería venir, yo dije, me parece fantástico. Hablar con docentes, con estudiantes. Estamos desarticulados. Los editores estamos desarticulados de la academia. Los estudiantes están desarticulados del sector privado. Entonces, tenemos que seguir construyendo entre todos. Yo por eso aplaudo esto y aplaudo el disenso que se presenta aquí y las diferentes posturas, porque de aquí tienen que salir cosas
que nos pondrán a pensar y a reflexionar y ojalá a accionar sobre lo que tenemos que hacer. Pero aquí hay otra pregunta más desde las redes. Sí, desde el video de Facebook nos preguntan, ¿cómo lograr que se cree cultura que evite la mutilación de las publicaciones dentro de las bibliotecas? Posteriormente se realizan duplicidades como las que ustedes han comentado en el panel. Y la segunda pregunta es, ¿por qué creen que existen grupos especializados en este tipo de prácticas? ¿Cómo es la organización de estos grupos? Bueno, en principio, pues porque vean la cifra, yo creo que esa cifra está lejos de la verdad. Hablábamos antes, es muy difícil calcular cuánto daño en términos económicos, en términos de ejemplares, le produce la piratería a la cadena del libro en general, pero es de muchos millones de pesos, de muchos millones de pesos. Y por eso, pues es lucrativo, es decir, hay mucha gente que está ganando dinero. No solamente, lo que nosotros vemos es simplemente la punta del iceberg, es la persona, la señora que le han dado un poco de ejemplares para que venda ahí a 10,000 pesos. Son libros que llegan, esos libros llegan entre 2,000, 3,000 y 5,000 pesos, ¿sí? Y son vendidos entre 10, 15,000, 20,000 pesos, eso también depende de la persona, del que llegue a comprar. Así que son libros demasiado baratos en como sabes, que son libros de 2,000 pesos, ¿sí? Sin embargo, producen un daño de, por lo menos para el libro profesional, según lo que calculan ahí, de 97,000 millones de pesos. O sea, es muy, muy grande la cantidad de dinero que se mueve allí. Entonces, pues como negocio, pues es rentable, es productivo, pues, ¿sí? Con todo el margen de la ilegalidad. Yo me he enterado de bandas especializadas de ir a bibliotecas públicas y privadas a robarse los libros, y son los libros esos que tú dices que no se consiguen en ninguna parte. Y a ellos se los piden, ¿no? Y hay bandas que van y se roban los libros. Y como hoy cada día más las bibliotecas son abiertas, pues biblioteca abierta, pícaros hay en todas partes. Eso por un lado. Pero por otro lado, que es algo que me parece muchísimo más grave, que es la mutilación. Esto parece increíble y parece sacado de una novela de ciencia ficción. Pero hay investigadores, estudiantes o profesores o que vienen de otros países que tienen el libro en sus manos y le arrancan las páginas porque las necesitan. A uno le parece que eso no sucede y eso sucede. Y es un tema, eso se llama educación, eso se llama cultura. Nos falta muchísimo cuidar para aprender a cuidar nuestro patrimonio. Quienes hemos ido a visitar las salas privadas de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de la Biblioteca Nacional, sabemos lo que hay ahí. Hoy en día para usted entrar le ponen un policía al lado. La primera vez que yo fui, entraba tranquilo, me decían, ¿qué quieres ver? Me ponían en una mesa, no trajo los guantes, aquí tienen los guantes, ¿verdad? Hoy vas a entrar, pides cita y tienes un policía detrás. Eso es cultura. Somos un país que requiere muchísima educación, muchísima conciencia de lo que significa hacer uso de lo público. Es que lo público es de todos, no es mío, no me lo puedo llevar para mi casa. Entonces yo creo que hay mucho por trabajar desde todos los frentes. Yo quiero aprovechar esa pregunta para hacerte una, porque desde la literatura legal, la piratería se contempla en 3 acepciones. La piratería que vemos en la calle, la reproducción de fotocopia ilegal y el robo, ¿sí? Se mete. Pero Colombia siempre ha descartado la del robo. ¿Por qué? Pero porque lo ha descartado. En los estudios no está, perdón. El robo no lo contempla dentro de la piratería, ¿sí? Y dentro de la persecución que se hace.
Siempre está la piratería. Y tampoco están los datos estadísticos, ¿sí? No sé, es decir, eso no, es decir, aparte que no podemos saber, pero tampoco se contempla. Sí. Y solamente cuando ves estudios de FEDesarrollo, de Cámara Colombiana del Libro, todos, o sea, la literatura general son esas tres excepciones que les digo, pero Colombia solamente tiene esas dos, simplemente la piratería y la piratería No, lo que de yo- reproducción ilegal por fotocopia. No es que, digamos, no exista desde el punto de vista legal, sí se contempla, lo que sucede es que se le da otra perspectiva, otra connotación que ya es propiamente la del hurto. Entonces, claro, como el hurto puede ser más grande o en otro sector estudiado, claro, un hurto puede ser, si yo desprendo de la propiedad que tiene alguien, del control sobre cualquier tangible, y yo desprendo digamos, ese control que la persona tiene, eventualmente eso se denomina hurto. Lo que pasa es que, claro, y el hurto generalmente se asocia más al tema tangible, pero aquí como estamos hablando de temas de propiedad intelectual, usualmente desde la intelectualidad y los derechos de autor, por ejemplo, y el derecho patrimonial que es intangible, la afectación se tiene que dar sobre ese intangible, no tanto sobre lo físico. Dicho eso, por eso es que pronto, digamos, en ciertos estudios lo pueden excluir, creería que esa es la razón, porque claro, si yo le vendo a usted mi libro, yo a usted no le estoy vendiendo mis derechos per se, usted quiere el libro, pero no por eso quiere decir que usted tiene los derechos patrimoniales si lo adquiere de manera lícita en cualquier librería. Yo le estoy vendiendo, pero usted no se vuelve titular de derechos, simplemente se vuelve propietario de ese libro, donde está incorporada mi obra, pero no de la inmaterialidad. La inmaterialidad la tengo yo o eventualmente un editor si yo le cedí mis derechos. Por eso es que el editor tiene, y es el llamado, o el editor o el autor, dependiendo según sea el caso, de decir, mire, si esta persona está reproduciendo ilegalmente mi libro, ahí está afectando mi derecho patrimonial de reproducción, que es generar nuevos ejemplares sin autorización. Pero el hurto podría ser más encaminado pues a cualquier tipo de bien, que es simplemente el que quite a otro el control respecto que tiene. Entonces yo creería que es más por eso, y por eso pensaría que no es que no se contemple, sino que de pronto el hurto es más extenso, tiene un alcance mucho más amplio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, soy el secretario general de la Cámara Colombiana del Libro. Mi nombre es Manuel Sarmiento. Escuchándolos, creo que nosotros podríamos contribuir a nutrir mucho estos debates desde el punto de vista de la información. Por ejemplo, los libros se consideran de alto valor comercial cuando superan el 20% del salario mínimo, lo dice la ley. Por ejemplo, hay 1.500 y tantas bibliotecas en el país. Por ejemplo, la UNESCO dice que debemos tener en las bibliotecas públicas no menos de 2 libros por habitante. Eso significa que deberíamos tener alrededor de 90 y tantos millones de ejemplares en las bibliotecas públicas. Tenemos, seamos generosos, 20 millones. Siendo generosos, creemos que tenemos 12, pero el gobierno dijo que había dotado con 8 más o 10 más. Y así sucesivamente. Todo esto para decir que el debate es muy interesante. Escuchándolos, creo que esa aproximación que dice Fernando a la academia es necesaria para que nos brinden insumos para, a su vez, nosotros también trabajar con base en ellos. Esto me permite ofrecerle a la Universidad del Rosario que mantengamos un foro de trabajo de esta naturaleza periódico. Si lo quieren mensual, pero si lo quieren anual, hagámoslo anualmente. Estamos dispuestos a apoyarlos, a financiarlos para realizarlo. Todo porque creo que hay muchos elementos que pueden ser aprovechados bilateralmente para mejorar en estas prácticas. Y de pronto más adelante encontrar que la academia cierra filas en torno a la protección de la propiedad intelectual, así como protege los computadores y todas estas cosas que hay en estas instalaciones tan bellas, pues la propiedad intelectual, porque es un disparo en el pie pensar que nosotros podemos hacer uso indiscriminado de lo que es de otros, de la propiedad privada. Finalmente estamos en el tema de la propiedad privada. Entonces, creo que esta discusión necesita profundizarse.
tenemos muchos insumos que podrían ustedes utilizar en este análisis y a su vez eventualmente que salgan de aquí recomendaciones a la industria misma para ustedes. Nosotros creemos que el acceso a los libros las bibliotecas públicas deben estar llenas de libros, pero no solamente de libros académicos, los libros de actualidad, la novela, el cuento, la poesía, que no pretendemos que la sociedad o nuestra nación, que en gran medida percibe 1 o 2 salarios mínimos en el mejor de los casos, acceda a los libros comprándolos en las librerías. Ellos deberían poder acceder a ellos en las bibliotecas públicas. Por ejemplo, le insistimos al gobierno en que de esos 42 billones de pesos que dicen que hay de presupuesto para educación el año entrante, algo para la dotación pública de bibliotecas. Y las universidades, ni se diga, las universidades, las bibliotecas, y creo que ustedes lo saben mejor que nosotros, las universidades en el mundo tienen unas inversiones cuantiosísimas en las dotaciones para sus estudiantes, o plataformas. Bueno, yo recientemente estuve de regreso a la academia como estudiante y me pude dar cuenta de esa maravilla que hay hoy en plataformas. Es una cosa asombrosa la información que hay ahí. Libros pocos, libros pocos. Creo que hace falta inversión en esa materia. En fin, yo con esto solo quiero decir que nos complace mucho escucharlos a todos. Nos pareció interesantísimo, compartimos muchas cosas y los alentamos a mantener foros de trabajo de esta naturaleza. Estamos dispuestos, la Cámara Colombiana del Libro está dispuesta a apoyarlos con el propósito de hacer ese intercambio de información, de recomendaciones, de opiniones, en fin. Muchas gracias por abrir este espacio para este análisis. Esta sería la última pregunta antes de hacer. Bueno, buenos días. Yo me preguntaba, ¿qué impedimentos tienen las editoriales para de alguna forma piratear a los piratas? Con eso me refiero como estudiar los métodos de operación de los piratas y tratar de tal vez como asemejar sus precios, de pronto pues a costa de la calidad de los libros, pero en todo caso pues combatir la piratería a través de la economía, no sé, buscando que la gente tal vez llegue a preferir los originales porque ya no son tan caros, porque pues sí, se asemejan a los piratas pero manteniendo su autenticidad. La situación es que económicamente, desde el precio, es un tema muy complejo, porque el editor imprime no un libro, sino muchos libros de muchos títulos, y se está jugando, perdónenme, pero uno se juega la vida como editor con cada apuesta que le hace esto es una ruleta. El editor es como si fuera una ruleta porque cada libro es un número y uno cree que va a acertar y posiblemente no acierta. Pero cuando un libro acierta, aparecen los centros de piratería y ellos nunca se equivocan. Ellos no van a publicar el libro del que tú vendiste 100 copias. Un libro que ya tiene una venta superior a 3.000 o 4.000 unidades, al otro día está pirateado. Y como el editor y toda la cadena económica pagan impuestos y generan utilidades, es muy complejo desde el precio. Sin embargo, para los productos de plan lector que son muy pirateados, pero muy pirateados, en este momento los editores están duplicando la calidad manteniendo el precio. De tal forma que los padres de familia, cuando están en la situación de la compra, digan, carajo, este vale 10.000 y este vale 20.000, pero la diferencia es del cielo a la tierra. Es lo único que nosotros podemos hacer desde la edición. Lo otro que hay que hacer desde el colegio es la educación para no alimentar al pirata.
Porque es que si el colegio le dice cómprelo en la papelería de la esquina, que es que ahí venden ediciones de 10.000 pesos, pues lo está incitando a que haga lo que no debe hacer. Está coayudando a que estén dentro de la ilegalidad. Ese es el tema. Entonces no tenemos sino pedagogía y el editor jugándose la vida en lo que está haciendo ahora. Y es una apuesta del editor. Es una apuesta de ese sentido de calidad, además del contenido que tiene, de la calidad estética, manteniendo un precio súper ajustado para que marque la diferencia con el pirata. Es todo lo que podemos hacer. Yo esta mañana les contaba anécdotas de cuidar un libro que va a salir y uno de estos libros que uno le apuesta y a las 9 de la mañana estaba la edición pirata en la calle y no había salido la legal. Porque estos son mafias, ¿no? Estos están en los talleres de impresión, en donde uno baja los archivos, o sea, esto no es un negocio sencillo, o sea, el pirata no es una personita ya que dice, yo voy a coger este libro y lo voy a piratear. La piratería es una industria. Es una industria. Y hay mafias y hay redes. Y está en las manos nuestras poderlas combatir. El editor hace lo que puede hacer y hasta donde puede. ¿Listo? Bueno, antes de salir. Yo estaba pensando que se han propuesto como alternativas para la solución al problema de la piratería que son o punitivas o desde la cultura ciudadana. Yo no creo mucho en ninguna de las dos. Sí, es como, por un lado es cascarle a las personas, por el otro lado es decirles qué hacer. Sí, a la gente no hay que decirles qué hacer porque pues eso nunca soluciona el problema. Entonces yo pensaba ¿qué otra alternativa ven ustedes aparte de esas dos? Yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes el hecho de crear una editorial pública del Estado como el Fondo de Cultura Económica en México, por ejemplo? Y pensar un poco, por ejemplo, en alternativas no punitivas frente al problema de la piratería, que es un problema de la ilegalidad, y yo pienso siempre como en analogías con el problema de la coca, por ejemplo, y cómo la guerra contra las drogas no ha funcionado y probablemente la guerra contra la piratería nunca funcione, porque siempre va a existir si se soluciona de manera punitiva. Entonces, ¿qué otra alternativa presentan ustedes? Y que no sea la cultura ciudadana como este tipo de propagandas, pues, o de campañas. Eso es una camisa de 11 varas. Bueno, hay varias cosas. El Fondo de Cultura Económica es un gran ejemplo para Latinoamérica, pero tiene una plata estatal, es decir, es un fondo mixto y entonces, ¿y por qué? Porque no puedes tú permitir, es decir, ¿cuál es el impedimento que habría ahí? Que estatalmente alguien haga la curaduría de lo que se va a leer, eso podría ser tachado como, ¿sí me entiendes? Sí pasa lo que pasa con Canal Capital a veces, ¿no? Que termina siendo un medio para mostrar lo que el gobierno de turno quiere, pues imagínate lo que podría ser una editorial, entonces eso tiene que ser muy matizado, sería lo primero que yo diría, y esa solución a mí me parece un poco complicada, sobre todo en esos regímenes autoritarios que a veces manejamos nosotros, aunque no pareciera. Entonces, desde ese punto de vista me parece complicado, aunque el fondo, como el Fondo de Cultura como fondo mixto lo maneja. Además, ahorita tienen de director general a Paco Ignacio Taibo, que me parece maravilloso. Pero entonces ahí pondría yo en ese acento ahí, ese como primer impedimento, pensaría yo. No sé ustedes qué piensan entonces de lo legal. Bueno, esa pregunta también tiene su detalle porque nos limita bastante el tema de respuesta. No obstante, comparto un poco lo del tema de la editorial, pues con el ejemplo que pone el Fondo Económico del tema de México, pero quizás yo creería que pues alternativas distintas a las que usted mencionó y a las cuales no podríamos responder, yo sí creo que de pronto un tema importante sería fortalecer el sistema de observancia de propiedad intelectual en el país. ¿Esto en qué sentido? En no hacerlo más punitivo, no estoy yendo por ese lado, sino lo que yo considero que desde el punto de vista legal ya Colombia tiene un estándar bastante alto en buenas normas aplicables a la propiedad intelectual. Lo que sucede quizás es que sería robustecer, por ejemplo, el trabajo integrado entre las instituciones, porque claro, hay distintos actores desde el punto de vista del gobierno, es decir, esto no es solamente que se trate desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ejemplo, sino eventualmente también incluye, no sé, la DIAN en temas aduaneros, por ejemplo, respecto de acceso de mercancía infractora o tránsito de mercancía ilegal o pirata. 2, la misma Policía Nacional que tiene
que es el que debería estar en la calle levantando a las personas que venden esta mercancía infractora, que si se da cuenta ya son 3 actores diferentes. 4, eventualmente la rama judicial. Recuerde que al final del día son los jueces quienes resuelven estos problemas, tanto desde el punto de vista civil, cuando la infracción es de ese carácter, o desde el punto de vista ya más punitivo, si son tipos penales o delitos, ya quien resuelve esto es un juez penal. Entonces, digamos, yo creería que el fortalecimiento a cada uno de estos agentes sería una buena manera de combatir la piratería. Y por otro lado, que esto no puede ser solo del gobierno, la articulación de privado, academia y gobierno, eso es clave. Todos tenemos que ir de la mano porque, insisto, claro, esto es un problema de todos. Todos somos usuarios o creadores o estamos en algún punto de la cadena. En ese orden de ideas yo también comparto que más que tema cultural sería un tema de integrar, que es como lo hemos venido trabajando, y quizás esa una segunda vía de cómo buscar una solución al problema de manera más integrada que atienda a los intereses de todos, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, pues efectivamente. Ciudadana, pero yo sí siento que, cogiendo la última idea que proponen de como el pensamiento colectivo para luchar acá, se me ocurre, no sé, y es que de pronto se bajen los egos, se bajen como las ideas individuales de autores y del engranaje que está en las editoriales, para ver posibilidades de compartir sin necesidad económica en algunos puntos desde la academia estoy hablando. O sea, hago énfasis de que no es cuestión de literatura, sino cuestiones académicas. Y sería crear espacios donde cada entidad de pensamiento, cada universidad que tiene escritos, los pueda poner para que las mismas personas tengan acceso a unas bases de datos, pero mucho más abiertas. Yo siento que el problema que ahorita estaban diciendo es que en las bases de datos hay muchos artículos y pocos libros, es algo latente y algo importante, porque se está reduciendo a el castigo de un académico y es escribir artículos que incluso no son profundos, pero sí tienen puntos. Entonces sería pensar en cómo los puntos de conocimiento pueden crear un espacio, puede que sea virtual, ya entendiendo el segundo panel, donde se pongan documentos o se pongan libros sin necesidad de buscar un interés propio, un interés patrimonial, desde el punto de vista académico. Una olla, digámoslo así, donde cada entidad ponga su ingrediente. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Eso, desde mi punto de vista, puede llegar a ser más útil que la cultura y que la cuestión punitiva, y es crear una estructura de colaboración, que es lo que falta, y que no tiene nada que ver con cultura y no tiene nada que ver con cuestiones punitivas, sino recordar que en cuestiones académicas uno a veces debe bajar el ego, y es para promover y divulgar conocimiento lo que uno debe hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería pensar eso? Es lo que se me ocurre ahorita. De otro lado, considero que al país en general le hace falta una red de distribución supremamente fuerte para que los libros lleguen a todo el país. Esto que nos contaban ahora, y que es una realidad, el niño que está en un pueblo olvidado, muerto, no tiene acceso al libro. Entonces, no hay una red fuerte. En este país, desde mi punto de vista, un pueblo que tenga más de 4.000 habitantes tendría que tener un sitio donde vendan libros. Yo no digo una librería, un sitio donde se vendan los libros. No existe una red de distribución que llegue hacia allá. Y eso está inventado, pero para ejecutar eso se necesita voluntad y dinero también para hacerlo. O sea, para llegar al Chocó, ¿cómo llega uno a Candí? Uno dice, ¿pero cómo? Pues el pirata llega. El pirata, porque hay una necesidad de decir, hay un pirata que está en las grandes ciudades, pero hay un pirata también que recorre entregando libros en todos esos pueblos donde nadie está, ni el Estado. Entonces creo que ahí también hay un frente de trabajo supremamente importante. Bueno, muchas gracias, Daniel.
Julián, Fernando, por sus aportes a esta construcción que estamos generando, es decir, estamos abriendo es un diálogo, y creo que se dieron cuenta que están quedando cosas pendientes, que están quedando cosas como esos repositorios de libros, ese trabajo comunitario, y pues por eso mismo es que ahora vamos a hablar de ese futuro y de ese impacto que también los libros electrónicos tienen en este mercado alternativo de lecturas que tenemos allí. Entonces, esto, pues quedaron temas porque las nuevas tecnologías están en el siguiente panel. Allá vamos. El tema se nos está complicando cada vez más. Creo que aquí ya tenemos algunas conclusiones en términos de la educación, de la cultura ciudadana, aunque no te guste tanto, del aporte que desde la Cámara Colombiana del Libro se viene ejerciendo. No por nada, no sé si se dieron cuenta, pero entonces cuando no vienen a este tipo de paneles, pues se prepara o no, pero la piratería está en el ambiente el tema. Eso es importante. ¿Quién lo ha puesto? Pues la Cámara Colombiana del Libro, y la idea es que si la piratería está en la agenda, como dicen allí, pues uno se va preocupando y se empieza a enterar de cosas que antes no sabía, y allí es donde empezamos a hacer educación y a hacer unas apuestas importantes por de pronto un futuro mejor. Muchas gracias. Sé que ahora tenemos un pequeño break en el que vamos a hacer unos talleres, entonces no se desconecten, como decimos por ahí en la radio. Entonces ya seguimos, ya continuamos, porque viene todo lo que tiene que ver con las nuevas alternativas de lectura y las nuevas tecnologías. Vale, Sí. muchas gracias. Por favor, los invito nuevamente a que visiten la muestra comercial de la Universidad de Santo Tomás, de la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Siglo del Hombre, nuestro distribuidor, Editorial del Rosario, y por favor, los que no se hayan inscrito o no se hayan hecho el registro, los invitamos a que lo hagan. Vamos a tener un sorteo al final, cosa de que no se nos vayan y estén acá para el segundo panel. Entonces vamos al coffee break, por favor. María, acá dejó el otro. Dejó el otro. Y apaguemos, ¿sí? Sí, lo apagué. Gracias.